Masejet Sotá, Daf Memalef Amudalef 41a, segunda línea, dice la Gemara. Ve Corea Jaremot ve Aj be Azor. Nosotros mencionamos en la Mishnah, en la clase anterior, que el Cohen Gadol en el día de Yom Kippur leía la porción en la Torah de Ajaremot. Luego, unos capítulos después, ¿sí?, leía la porción de Aj be Azor. Luego cerraba el Sefer Torah y leía una tercera porción de memoria. Viene la Gemara y pregunta sobre esto. No me cuadra. Urminhi, Medalgim ben Aviv, Medalgim Batorah. Está escrito en la Mishnah Masejet Megillah que uno puede saltearse de un lado al otro en el Naví, en los Nevim, en los profetas, pero no en la lectura de la Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que en nuestra Mishnah, que vimos ayer, mencionamos que el Cohen Gadol se salta de Ajaremot a Aj be Azor? Aparentemente no se puede saltar, como está escrito en la Mishnah Masejet Megillah. Responde la Gemara lo siguiente: Amar Abaye lo Kashya, Kan Bichdeshif Soka Turgeman, Kan Bichdeshif Soka Turgeman. Antes de que explique la respuesta de la Gemara, quiero una pequeña introducción. Como ya vimos anteriormente, en los tiempos de antes leían un versículo de la Torah y después venía un traductor y traducía el versículo. Leían un versículo y traducían, leían un versículo y traducían. Se dice Abaye, te voy a decir cómo es la cosa. En la Mishnah Masejet Megillah, que dice que está prohibido saltearse en la Torah, estamos hablando en un caso que la salteada se quiere saltear de un lugar a otro lugar que está bien lejitos, de tal manera que en el tiempo que tienes en el que el traductor traduce el último versículo leído en la primera porción, no tienes suficiente tiempo para llegar al segundo lugar, porque está lejos. Ahí es cuando nos dice que no podemos saltearse. Pero nuestra Mishnah está hablando en un caso que se está salteando de Ajaremot a Aj be Azor, y del último versículo de Ajaremot, mientras que se traduce, hay suficiente tiempo para llegar a Aj be Azor porque no está tan lejos, y por lo tanto en ese caso va a estar permitido. Entonces repito, la pregunta fue que nuestra Mishnah que vimos ayer está escrito que sí se puede saltear en la Torah, y en Masejet Megillah está escrito que no se puede saltear. Dice en la Torah, responde la Gemara, depende. Si es la salteada que uno se va a saltear al segundo lugar, está lejos de tal manera que va a acabar de traducir el último versículo de la primera porción y todavía no vas a llegar a ese segundo lugar, prohibido. Sin embargo, si está cerca, de tal manera que mientras que se está traduciendo ya vas a llegar a la segunda porción, ahí va a estar permitido, y ese es el caso de nuestra Mishnah que vimos ayer. Sin embargo, la Gemara pregunta, dice, aún así no me cuadra, porque vea la katani medalgim ben aviv ve medalgim betorah ve atka medalgim adkedesh lisoka turgeman michlat de betorah klalu klalo. La Gemara pregunta, no me cuadra, ¿por qué? Porque la Mishnah Masejet Megillah, la cual dice que se puede saltear en Naví y no se puede en la Torah, sigue diciendo, y todo lo que decimos que se puede saltear en Naví es únicamente cuando uno se saltea en Naví a un lugar cortito, ¿sí? De tal manera que hay suficiente tiempo en llegar al segundo lugar, a la segunda porción, mientras que todavía están traduciendo el versículo, el último versículo de la primera porción. Ahí es cuando está permitido en Naví. Vemos que en la Torah inclusive eso está prohibido. Dice la Gemara, vemos que no me cuadra lo que tú me dices antes. El Amar Abaye lo Kashya, Kan binyan echad, kan bishnei inyanim. Por eso viene Abaye y dice, tienes toda la razón, tenemos que decir otra respuesta. La Mishnah nuestra que permite saltearse de Ajaremot a Aj be Azor, ¿sabes por qué se puede? Te voy a explicar por qué se puede, porque es el mismo tema. El Cohen en Yom Kippur lee las porciones que tienen que ver con Yom Kippur. O sea, Ajaremot habla de Yom Kippur y Aj be Azor habla de Yom Kippur, y por lo tanto, ya que se va a saltear rapidito y no va, mientras que traducen, está permitido. Sin embargo, lo que dice en la Mishnah Masejet Megillah, que está prohibido, inclusive si es rapidito el salteo, si es muy cerca a la salteada, aún así está prohibido. ¿Por qué? Porque son dos temas diferentes, y eso está prohibido en la Torah. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta última respuesta. Veatania medalgim batorah beinyan echad ubenavi b'shnei inyanim vekan mekan b'chdei shelo yifsok turgeman ve'medalgim b'navi nenavi ubenavi shel shneim asar medalgim ubilvad shelo yedaleg misof hasefer litchilato. Está escrito meforash en la Baraitá, uno se puede saltear en la Torah de un lugar a otro lugar en un mismo tema, mientras que son ambos del mismo tema, y en el Naví se puede saltear de un lugar al otro lugar, inclusive que son dos temas. Y eso sí, ambos, también cuando se puede saltar en la Torah, cuando es el mismo tema, o también cuando se puede saltar en Naví, inclusive que sea otro tema, se puede saltear a un segundo lugar, una segunda porción, mientras que sea bien rápido, o sea, que la segunda porción sea bien cercano, de tal manera que mientras que están traduciendo el último versículo de la primera porción, llegan a la segunda porción. Y sigue siendo la Baraitá que todo lo que permitimos saltarnos en Naví es de un lugar al otro lugar, mismo Naví, pero de un Naví, de un libro de Naví a otro libro de Naví, eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque eso causa demasiada confusión. Pero en el libro de Treazar, ¿sí? ¿Cuál es el libro de Treazar? Que tienen los 12 Nevi'im, los 12 profetas. En ese caso, sí es denominado como un libro y se puede saltear de un profeta a otro profeta. Eso sí, no se puede leer de atrás
para adelante. Pero de todas maneras vemos claramente aquí que efectivamente la respuesta que mencionamos antes, si es un tema o dos temas, es lo que hace la diferencia en Torah. Si es un tema, se puede saltear de un lado al otro, obviamente todo mientras que hay suficiente tiempo para saltarse a la segunda porción, o sea, mientras que traducen el último versículo de la primera porción. Sigue diciendo la Gemara, Torah nosotros mencionamos en la Mishnah que una vez el Kohen leía la primera porción de Aharemot, la segunda porción de Ach Beazor, ¿sí? Luego cerraba la Torah, la dejaba en su pecho, la cargaba y decía más de lo que leí en esta Torah está escrito en ella. ¿Por qué? Porque ahorita iba a leer una tercera porción y como dijimos que esa tercera porción la leía de memoria. Antes de empezar a leer eso tenía que decir cuando cerraba la Torah después de la segunda, más de lo que dije está escrito en ella. ¿Por qué es necesario decir eso? ¿Por qué es necesario anunciar eso? Dice la Gemara, como explicamos también en la Mishnah, para que la gente no piense que esta Torah no tiene esta tercera porción. Por eso se anunciaba, mira, más de lo que leí en esta Torah está en ella, o sea, la tercera porción también está en ella, solo que como está muy lejos, no voy a esperar a mover la Torah para allá, moverlo para allá, sino voy a decirla de memoria. Sigue diciendo la Gemara, dísela un segundo. Mencionamos que la tercera porción es Ubeazor. Otra vez, primera porción, Aharemot. Segunda porción, Ach Beazor. Tercera porción, Ubeazor. ¿Sí? Y esa la tercera porción se leía de memoria. Dicen, ¿por qué de memoria? Mueve el Sefer Torah hasta llegar allá y listo. ¿Por qué tiene que decirlo de memoria? Dice la Gemara, Amar Rabuna Bar Yehuda Amar Rav Sheshet Lefishen Golelim Sefer Torah Betzipur. Dice, cuando hay que mover mucho el Sefer Torah, hacerlo delante de toda la congregación, delante de todo el público, es Torah Tzipur, no es respeto y honor al Tzipur, que todo el mundo esté callado, esperando que se llegue hasta el otro lado de la Torah. No es bonito. Dice, yo tengo otra solución, Velaite Sefer Torah, Harina Velikri. Entonces trae un segundo Sefer Torah para que esa tercera porción se pueda leer desde el Ktav. ¿Sí? Trae un segundo Sefer Torah para que esa tercera porción se pueda leer desde adentro. ¿Sí? Así no tienen que esperar. Trae un segundo Sefer Torah y lo tienes ahí directo abierto, lo preparas previamente. Pregúntale a Gemara, ¿por qué no traes un segundo Sefer Torah? Rabuna Bar Yehuda Amar Mishum Pegamoshe Rishon. Responde Rabuna Bar Yehuda, si tú traes un segundo Sefer Torah, la gente va a pensar que la razón que trajiste un segundo Sefer Torah es porque el primero tiene un defecto. O sea, para que la gente no piense que el primero tiene un defecto, no traemos un segundo Sefer Torah para no sacar un mal nombre al primero. Otra explicación, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Lefishem mevarchim berajá she'enat tzricha. Rabbi Shimon dice, Rabbi Shimon ben Lakish dice que la razón es porque si tú traes un segundo Sefer Torah, tienes que decir otra vez las berajot de la Torah. Sí, Asher Bajarbanu, Asher Natan Lanu Torato. Y estás diciendo berajot extras no necesarias, porque te puedes exentar de ellas. Es como si fuese una berajá she'enat tzricha. No es exactamente una berajá she'enat tzricha, pero lo que se refiere a la Gemara a decir es que para qué decir berajot adicionales cuando puedes disminuir. ¿Sí? Entonces, si tú traes un segundo Sefer Torah, está bien, traes un segundo Sefer Torah, pero hay que hacer berajot. ¿Para qué decir berajot extras? No es bueno decir berajot extras. Así explica Resh Lakish. Bien, la Gemara hay preguntas sobre la primera explicación sobre Rabuna Bar Yehuda, Mijashinan Lebgama. ¿Qué me dijo en la primera explicación? Que no sacamos un segundo Sefer Torah, porque si sacas un segundo Sefer Torah para leer esa tercera porción, ¿qué va a pasar? Vas a sacar un mal nombre que el primero tiene un defecto. Bien, la primera pregunta, no me cuadra. Ve a Amar Rabbi Yitzchak Nafcha. ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מביא 3 תורות וקורא, אחת בעניינו של יום, ואחת של ראש חודש, ושל חנוכה, ובשל חנוכה. Rabbi Yitzchak Nafcha dice, así acostumbramos, ¿qué pasa si Rosh Chodesh Tevet cae en Shabbat? ¿Sí? ¿Cuántos Sefer Torah se sacan? No 2, 3. Uno se lee para Shavua, otro se lee la lectura de Rosh Chodesh, y otro se lee que hay en Rosh Chodesh Tevet, Hanukkah. Entonces vemos que sacan 3 Sefer Torah y no sospechamos que sacan un mal nombre sobre el anterior, sobre el primero o el segundo, porque sacaste un tercero o un segundo. Dice la Gemara, es muy diferente. Tlata gabre betlata sifre leika pegama. Had gabra betre sifre ika pegama. Dice la Gemara, es una diferencia muy grande. En el caso de Rosh Chodesh Tevet que cae en Shabbat, que sacas 3 Sefer Torah para Shat Shavua, Rosh Chodesh y Hanukkah, no van a sacar un mal nombre de un defecto del Sefer Torah anterior, porque son 3 personas diferentes que suben a la Torah. Varios suben en Parashat Shavua, otros suben Rosh Chodesh y otros suben Hanukkah. Nadie va a sacar un mal nombre, pero aquí en el caso nuestro, que es el mismo Kohen Gadol que lee Aharemot, Ach Beazor y también la tercera porción Ubeazor, porque sacó un segundo Sefer Torah para la tercera porción, ¿para qué lo sacó? Porque los anteriores tenían un defecto, ahí sí van a sacar un mal nombre, porque es la misma persona. Sigue diciendo la Gemara, mencionamos en la Mishnah
también en la clase anterior, que el Cohen Gadol, después de estas 3 lecturas, decía 8 bendiciones. Dice la Gemara, y explicamos ya en la Mishnah, en la clase anterior, qué bendiciones eran, pero la Gemara ahorita explica un poco más y dice, Tanu Rabbanan, mevarjim a la Torah, kedesh mevarjim beta knesset. La bendición de la Torah es el mismo estilo de la bendición que se dice la bendición de la Torah que decía el Cohen Gadol, es el mismo estilo de la bendición que se hace en el beta knesset de la Torah. ¿Cuál? Asher natan lana todato, Torah temet, behaye olam, natabe tochen, baruch ata Hashem noten Torah. Ve a la abodá, ve a la odá, ve a la mejilat avon que tiknan. Y la verajá sobre la abodá, sobre el servicio, sobre el agradecimiento y sobre el perdón de los pecados, que también lo mencionamos ayer, se hacían igualitas como las hacemos en el rezo nosotros, durante el rezo, durante la amidá. A la mikdash bifnei atzmo, una bendición especial por el bet hamikdash. Ve a la kohanim bifnei atzmam, una bendición especial de los kohanim. Ve al Israel bifnei atzmam, y una bendición especial de los Israel, que eso sí ya no está en las cosas clásicas de nosotros. O sea, Birkot Torah, la de la Torah sí la decimos nosotros en el Bet HaKnesset. ¿Sí? Abodá, Odá y Mejilat Avon también la decimos nosotros en la Amidá hoy en día. ¿Sí? O sea, en la Amidá hoy en día o en Yom Kippur. ¿Sí? Y el del Bet HaMikdash es especial del Bet HaMikdash, Kohanim especial de los Kohanim, y del pueblo de Israel especial del pueblo de Israel, y una por último de Jerusalén, que ya las explicamos ayer cómo era el matbea de cada una de ellas, cómo era el lenguaje y el texto de cada una de ellas. Sigue diciendo la Gemara Beashar Tefilá. Al final mencionó la Mishnah que después de estas 8 bendiciones hacíamos Shar Tefilá, un rezo general. ¿Qué tenía ese rezo? Tanu Rabbanan Shar Tefilá Tehainá Rinao Bakasha Shemechaiza Etzechim Livasha Vejotem Beshomea Tefilá Mikan Vailach Kol Echad Vejad Mevi Sefer Torah Bitoch Beto Vekorebo Vekol Kachlama Kedeleharot Hazutor Rabbim. Dice la Gemara, después de las 8 bendiciones del Cohen Gadol se hacía una bendición general que tenía en esos mismos rezos, tenía oraciones, tenía suplicaciones, tenía alabanzas y tenía peticiones, que básicamente general que alabanzas, peticiones, oraciones de que el pueblo de Israel necesita salvación, y al final culminaban la bendición diciendo Baruch ata Hashem shomea tefila. Después nos sigue diciendo la baraitá, cada uno, después de que el Cohen Gadol ya acabó de traer su Sefer Torah y leyó las 2 porciones, después una tercera de memoria y después dijo todas las bendiciones, todo el pueblo de Israel, cada uno traía su Sefer Torah, porque la mitad es que cada uno tenga un Sefer Torah, cada uno traía el Sefer Torah a la Azará y empezaban cada uno a leer. ¿Y por qué tanto así que todo el mundo traiga su Sefer Torah? Para demostrar la belleza, ¿sí? La bella apariencia de la Torah. Imagínense ustedes cientos de personas trayendo su Sefer Torah y leyendo cada uno su Sefer Torah pequeño, una belleza. Ok. Hasta ahorita estuvimos hablando respecto a lo que hacía el Cohen en Yom Kippur. A continuación vamos a hablar sobre otra mitzvah que había, que es Parashat Hakel, ¿sí? Que es la del rey. Si el rey venía, vamos a ver ahorita a continuación los detalles, venía en Hol HaMoed de Sukkot después del año de Shemitah, o sea el 8º año, ¿sí? De cada ciclo, venía el rey y leía la Torah delante de todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Hombres, mujeres y niños pequeños. Y mencionamos anteriormente de que todo esto se tenía que hacer únicamente también ¿en qué lenguaje? Únicamente y solamente en la Lashon HaKodesh. Viene la Mishnah a continuación y nos da detalles de esta gran mitzvah. Dice la Mishnah, Parashat HaMelech Keitzad. ¿Cómo funcionaba esta lectura que el rey leía en Parashat Hakel? ¿Cómo funcionaba esto? Dice la Mishnah, te voy a enseñar Motzei Yom Tov Rishon Shel Chag, Bashemini, Bemotzei Shevit, Osimlo Bima Shel Etzba Azara. Explico esta parte. Acabando el primer día de Yom Tov de la fiesta de Sukkot, en el 8º, que aparentemente se debería referir a que el 8º día, entonces, pero contradice, porque antes me dijiste que es acabando el primer día, pero vamos a decir que se refiere aquí al 8º año, eso lo vamos a ver en la Gemara después. Ok, entonces repito otra vez, acabando el primer día de la fiesta de Sukkot, en el 8º, en la salida del 7º, ¿sí? Se le hacía una plataforma de madera en el patio del templo, en la Azara. Y Vehu Yoshev Alea, y el rey se subía sobre esa plataforma y se sentaba en ella. Sheneemar Miket Sheva Shanim Moed Vegomer, como está escrito en el versículo. ¿Y qué seguía? Dice la Mishnah, te voy a decir que seguía. Hazana Knesset, Notel Sefer Torah, Venotral Rosha Knesset, Verosha Knesset Notram Lesgan, Veazgan Notram la Kohen Gadol, Kohen Gadol Notram la Melech, Veamelech Omedu Mekabel Vekorev Yoshev. Venía el Shamash del Bet HaKnesset, el asistente, ¿sí? Y agarraba el Sefer del Bet HaKnesset de la Azara. Vimos que había un Bet HaKnesset en el Bet HaMikdash, en el templo, en el Arabait, mejor dicho. El Shamash venía, agarraba el Sefer Torah y se la llevaba al Gabbai. Y el Gabbai se la llevaba ¿a quién? Al vice Kohen Gadol. Y el vice Kohen Gadol se la pasaba al
Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿se la pasaba a quién? Al rey. Luego, el rey, cuando la recibía, para recibirla se ponía de pie, se levantaba y la recibía. Luego, se sentaba y leía la Torá mientras que estaba sentado. ¿Sí? Normalmente para leer la Torá, ¿cómo se lee la Torá? De pie. El rey, por Kabod HaMelech, ¿sí? por respeto y honor al rey, él la leía como sentado. Sigue contándonos la Mishnah. Agripas HaMelech Hamad veKibel vekara omed ושפכו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתיירא, אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. El rey Agripas, ¿sí? Que era descendencia de quién? De mamá judía, ¿sí? Pero descendencia por otro lado del papá de Hordus, ¿sí? Entonces el rey Agripas, cuando era rey, él recibió la Torá, ¿sí? Se levantó y recibió la Torá cuando le tocó hacer esta mitzvah. Pero leyó la Torá, a diferencia de leerla como todos los reyes, como es la orden de leerla sentada, él la leyó como parada, de pie. Y los jajamín cuando vieron eso lo alabaron. Mira qué bonito, lo alabaron porque mira qué bonito, él quiso hacer más respeto a la Torá. Sin embargo, cuando empezó a leer, nos cuenta la Mishnah que cuando empezó a leer la parashá que tiene que leer los versículos, llegó a un versículo que dice Lo tujal latet aleja ish nochri, que habla del rey, que no puedes colocar de rey a una persona que no nació judío, ¿sí? Y empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él pensó que quedó inválido para el reinado, porque ¿de dónde venía él? De Hordus, que no era judío, del lado del papá. Le dijo el pueblo, no te preocupes, no tenga miedo, Agripas, tú eres nuestro hermano, tu mamá es judía 100%, tú eres judío 100%, por eso no hay ningún problema. Eso fue lo que pasó. Sigue diciendo la Gemara, bueno, ¿y qué lee el rey? Una vez el rey empieza a leer, ¿qué es lo que lee ahí en la Torah? Bekoreh mitchilat elea devarim ad shema. Veshema veayim shamoa, aser teaser, ki techale leaser, uparashat hamelech. Ubrachot uklalot, ad shegomer kol haparashah. Berachot shekohen gadol mevarejotam, hamelech mevarejotam, el shenoten sheragalim, tachat mechilat teavon. Después lo que leía es elea devarim, hasta, o sea, en el quinto libro de la Torah, elea devarim, hasta la parashá de Shema, que son básicamente casi 6 capítulos. Luego leía también el Shema, y luego se salteaba a Vehayaim Shamoa Tishmeu. Luego se salteaba a Hacerte Hacer, que estaba en el capítulo 14. Luego se salteaba a Kitejale, Lehacer, capítulo 26. Luego regresaba a Parashat Hamelech, que estaba en capítulo 17. Luego se salteaba a las bendiciones y maldiciones, ¿sí? Que están en Jomash de Barim, hasta que acaba todos los perakim esos que son 27 y 28. Y una vez lee todo esto, que era una lectura bien grande, esta sí era bien grande, decía las bendiciones igual que el Cohen Gadol. Las mismas 8 bendiciones que decía el Cohen Gadol, después de la lectura, también el rey decía ¿qué? 8 bendiciones. Eso sí, en la bendición que decía el Cohen Gadol, en vez de que el rey diga la del Cohen Gadol que dice Mejilate amo que se atabe hartanu, y decía Baruch ata Hashem melech mochel besoleach, que decía el Cohen Gadol, porque era Yom Kippur, él no decía Melech Mochel Besoleach, sino decía ¿qué? Decía la verajá de Mekadesh Israel Beazemanim, que es porque estaba en una fiesta, ¿sí? O sea, eran las mismas 8 bendiciones, pero en vez de la bendición de Kippur, de pedir por el perdón, quitaba esa y ponía la de la fiesta porque se encontraba en Sukkot. Así nos dice esta Mishnah. Vamos a ver la Gemara. Pregunta la Gemara lo siguiente: Vasheminit al Kadataj Eima Vasheminit. La Gemara pregunta. Al principio de la Mishnah vimos que la mitzvah de aquel se hacía, escuchen bien, acabando el primer día de Sukkot, el octavo. Y está escrito en lenguaje masculino, ¿sí? Aparentemente se refiere al día octavo, o sea, el día octavo de Sukkot, pero no me cuadra, me dijiste que acabando el primer día de Sukkot. Responde la hermana, no hay que decir Basheminit, sino Basheminit, en el año octavo, o sea, el año posterior a el séptimo año, que es el octavo año. O sea, cuando dice octavo no se refiere día octavo de Sukkot, sino año octavo, ¿sí? Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Vejol hani lamali. En el versículo, cuando se nos da la orden de Parashat Akel, ¿cuándo hay que hacerlo? Nos dice la Torah, escuchen bien: Miket sheva shanim, bemoed, shenata shemitah, behaga Sukkot, bevokol Israel. ¿Por qué tienes que dar tantas referencias para este día? Dime sencillo:
Dime, Mikeche Bashanim, acabando al final de los 7 años hay que hacer la mitzvah. No, Mikeche Bashanim, Bemoe, Chenata Shemitah, Bejaga Sukkot. ¿Por qué tantas referencias para el día que hay que cumplir la mitzvah takel? Dice la Gemara, te voy a explicar. Trijedika Tarajana Miketz, Havamina Nimnume Hashta, Afalgad de lo Mitrame Bishmita. Katarajamana Shmita. Si tuviese escrito nada más Mikeche Bashanim, te hubiese dicho de que después de 40 años que ya salieron el pueblo de Israel de Mitzrayim, que ahí fue cuando se ordenó esta mitzvah, ya empieza a cumplir, ya debes de empezar a cumplir la mitzvah de aquel. Después de 7 años tienes que cumplir. Por eso viene la Torah y dice, no, Shenata Shemitah. Esto nada más aplica esta mitzvah cuando ya hay la orden de Shemitah, que fue mucho después, cuando entraron a Israel. Ahí es cuando aplica la mitzvah de aquel. ¿Sí? Por otro lado, si tú hubiese dicho, vi Katabrahamaná, Shemitah, Havamina, Besof Shemitah, Katabrahamaná de Moed, si tú hubiese dicho nada más, Shemitah, te hubiese dicho que se Mikeche Bashanim, Shenata Shemitah, te hubiese dicho al final de los 7 años del año de Shemitah, mitzvah de aquel es al final del 7º año, no tienes que ir al 8º. Por eso necesito escribirte Bemoed para enseñarte que se refiere en una fiesta, en una festividad. Al final del 7º año no hay ninguna festividad, al final del 1 no hay ninguna festividad. Por eso necesito decirte también que no se refiere a los últimos días del Lul, sino en una fiesta. Pero si te hubiese dicho nada más Moed, Veikatame Moed, Avamina, Bereshata, Katarajamana, Bejaga Sukkot. Si hubiese dicho nada más fiesta, te hubiese dicho, después del 7º año, que hay la primera fiesta, Rosh Hashanah. Yo no hubiese pensado que la mitzvah aquel cuándo es, en Rosh Hashanah. Por eso necesito especificarte también, Haga Sukkot. No es en Rosh Hashanah, sino es 2 semanas después, que es una festividad de Sukkot. Veikatarajamana, Bejaga Sukkot, Avamina, Filu y un Tobajarón. Katarajamana, Bevokol Israel. Meatjalta de Moed. Y por otro lado, y por último, si te hubiese dicho nada más Haga Sukkot, si hubiésemos tenido claro que es después de Shenata Shemitah en una fiesta y es en Sukkot, pero hubiese pensado que es el último día de Sukkot. Por eso la Torah viene y te aumenta Bebokol Israel, en el momento que viene todo el pueblo de Israel a el Bet HaMikdash. ¿Cuándo es el día que viene todo el pueblo de Israel al Bet HaMikdash? El primer día. El primer día de Sukkot es el que está lleno. ¿Y qué hicieron ellos? De inmediato después del primer día, ahí es cuando se hace la mitzvah de aquel para que estén todos presentes. Sigue diciendo la Gemara, Bejazana Knesset Notel Sefer Torah Benotron Rosh Knesset, Shamad Minech Holkin Kavod de Talmid Incomarrab, Amarabaya Kula Mishun Kavod de Melech. Vimos en la Mishnah de que el Shamash agarra el Sefer Torah y se lo pasa al Gabbai, y el Gabbai se lo pasa al vice del Kohen Gadol, y el vice del Kohen Gadol se lo pasa al Kohen Gadol, y el Kohen Gadol se lo pasa al rey. Aparentemente, ¿por qué es eso? Así la Gemara entiende, similar a lo que dijimos también en la clase de ayer, que se hace eso para darle un honor a cada uno. Significa que el Shamash puede darle un honor a quién, al Gabbai, inclusive que hay un rey ahí mismo presente. A veces no es kabod, no es bonito que se le dé un honor a un alumno, que un congregante le dé un kabod a otro congregante un poco más importante, cuando hay un melech, cuando hay un rey ahí presente. Entonces aparentemente vemos aquí que no hay ningún problema, que un congregante pueda darle un kabod a un congregante un poco más, aunque esté alguien increíble allá arriba todavía, aunque esté el rey o el Kohen Gadol, no hay ningún problema. Así la Gemara trata de deducir, la Gemara dice de Valle, no hay prueba, porque puede ser que efectivamente no se pueda dar un kabod a otro congregante cuando hay alguien más alto, pero aquí no lo haces por kabod al otro congregante. Aquí es el kabod final, ¿quién lo tiene? El Kohen Gadol, el rey en este caso. Si el rey ve que para darle la Torah tiene que pasar por tanta gente, es un kabod para él, para el rey es un kabod. Entonces no es un kabod para el otro congregante. La razón que se puede es, ¿por qué? Porque es un kabod justamente para el rey, o en el caso de la Mishnah anterior, para el Kohen Gadol. Sigue diciendo la Gemara, Vehamelech omed umekabel vekore veyoshev. Vekore yoshev. Agripas hamelech hamad vekibel vekara veomed. Omed, michlal de yoshev. ואמר מור איני שביעה בעזרה למלכי בית דוד בלבד שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר וגומר כדי אמר רב חסדא בעזרת נשים מחניים בעזרת נשים. La Gemara pregunta que vimos en la Mishnah que el rey estaba sentado en la plataforma y cuando recibía la Torah del Kohen Gadol se paraba para recibirla. Dice, si se paraba para recibirla significa que antes estaba ¿qué? Sentado. Pero un segundo, todo esto estaba en la Azara, en el patio aparentemente del templo, y en el está escrito que no existe sentarse en la Azara sino únicamente y solamente ¿quién? Los reyes de Bet David, de la generación de David, y no de los reyes de Bet Hashmonaí, como era Agripas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú me dices de que él estaba sentado? No se puede sentar. Como respondimos ayer también, como dijo Rab Hasda, que aquí no estamos hablando en la Azara, en el patio, en la Azara clásico, que ahí no se puede sentar, sino estamos hablando en la Ezrat Nashim, ¿sí? En Ezrat Nashim efectivamente sí se podía sentar. Entonces, cuando está escrito en la Mishnah que era en la Azara, no se refiere a la Azara clásica, sino se refiere a Ezrat Nashim. En la Azara clásica no se puede sentar, en la Ezrat Nashim sí se puede sentar. Y todo esto de la plataforma del rey y demás, que mencionamos en la Mishnah y también en la clase anterior, que mencionamos sobre el Kohen Gadol que estaba sentado, era en Ezrat Nashim. Sigue diciendo la Gemara, Veshivhu Chachamim, Shivhu Michlal de Shapir Avad. האמר רב אשר אפילו למאן דאמר נשיא שמחל כבודו כבודו מחול מלך שמחל כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא מטו עליך.
Mencionamos en la Mishnah una historia con el rey Agripas. ¿Qué pasó con el rey Agripas? Recibió la Torá de pie. Normalmente los reyes se sentaban y leían sentados. ¿Y Agripas qué hizo? Se quedó parado, por honor, o sea, perdonó su respeto propio para darle respeto a Kadosh Baruj Hu. Pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Y qué pasó, perdón? ¿Y qué pasó? Todos los hajamim lo alabaron. Significa que hizo algo correcto. Pero no me cuadra, aparentemente no es correcto. Porque dice Rabashé, un nazi, un líder, está aquí tu mensaje de Kitushin, que perdonó su respeto, perdonó su kabod, es perdonado. Pero un rey que perdona su respeto no es perdonado, como está escrito en el versículo que mencionamos ahorita. Entonces, ¿cómo puede ser que alabaron hajamim a este rey si aparentemente hizo mal? Porque él no podía perdonar su propio respeto. Dice la Gemara, no, aquí es diferente. Mitzvah shani. Aquí no perdonó su respeto por una persona. Perdonó su respeto por una mitzvah. Por lectura de la Torá, por Dios. Ahí sí puede venir y perdonar su respeto y no hay problema con eso. Sigue diciendo la Gemara, Sheiguia lelotuja latet. Tana mishme de Rabbi Natan beotashan itchayvu sonei Israel kelaya. Shehenifu lo le Agripas. Escuchen bien esto. Mencionamos que Agripas, cuando llegó al versículo lo tuja la tetaleja ishnohri, que al reino se le puede colocar una persona que no sea judío de nacimiento, empezó a llorar. ¿Qué hizo todo el pueblo de Israel? No te preocupes, Agripas, tú eres nuestro hermano, tú eres de mamá judía. Así le dijeron. Dice la Gemara, dijeron en nombre de Rabbi Natán, en ese momento que adularon, ¿sí?, a Agripas, no sé si se adularon, hicieron la barba, si le dijeron, tú eres de nuestro, tú eres nuestro, el pueblo de Israel ameritó ser destruido, destrucción. O sea, ¿por qué? Porque adularon, porque tuvieron adulación con Agripas. ¿Cómo se dice adulación? Sí, está claro. Porque le alabaron demasiado, ¿sí? Porque la respuesta, ¿cómo que le alabaron demasiado? ¿De verdad era la mamá judía? La respuesta es que también sí la mamá es judía, pero al fin y al cabo el papá no era judío. Si el del lado del papá no era judío, entonces ¿es bonito que un rey sea de papá no judío? No era bonito. Entonces, ¿por qué tienes que adularlo? O sea, si se puede quedar de repente callado, pero ¿por qué tienes que decir, no te preocupes, está bien, está bien? Esos hicieron adulación. Cuando tuvieron esta acción de adulación, tuvieron el decreto de destrucción, que la ya. Amar Bishom Mejalafta, Miyom Shegavar Igrofa Shel Hanufa, Nitavtu Adini, Venitkalkelu Maasim, Venadam Yahol Omar Lajavero Maasag Yedolim y Maaseja. Escuchen ahorita la Gemara hablar sobre el tema de la adulación, algo increíble. Dice Rabbi Shimon Mejalafta, desde el día que se fortaleció esta cualidad de adular, de adulación, se empezaron los jueces empezaron a adular a los que venían a hacer los dinim. Y todo por ende, a los que venían a hacer el juicio, y todo por ende los juicios era todo chueco. Y adicionalmente, todos los jajamín, toda la gente grande que veía a gente del pueblo que transgredía prohibiciones, no le decían nada. ¿Por qué? Porque querían adularse, porque querían hacer la adulación a ellos. ¿Sí? Todo se convirtió en un problema grande. Y en ese entonces nadie pudo decir, todas las generaciones aprendieron de las cosas malas que la gente hacía, de los pecadores, y que nadie reclamaba, entonces todo el mundo empezó a pecar. Fue algo gravísimo lo que pasó. Cuando empezó el tema de adulación, la gente no reclamaba, no reprochaba, mejor dicho, por la adulación, no esto, y todo se volvió, los dinim se voltearon, la gente no podía decir Maasay Gedolim y Maaseja, nadie podía decir yo soy mejor que el otro, yo soy más tzadik, todos eran Reshaim Barminan, muy fuerte. Sigue diciendo la Gemara. דרש רבי יהודה בר מערבא ואיתמר רבי שמעון בזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר לא יקרא עוד לנבל נדיב ולחילה לא יאמר שוהם מכלל בעולם הזה שרי. Dice Rabbi Yehuda bar Ma'araba, otros dicen que Rabbi Shimon ben Pazi es el que lo dice, se puede adular a los malvados en este mundo. ¿Por qué? Porque respecto a los días del mundo venidero, mejor dicho del Mashiach, Biata Mashiach, está escrito que no se podrá llamar a una persona que es vil una persona generosa y una persona que es mala, una persona noble. Mashmak únicamente y Mota Mashiach. Pero hoy en día sí se puede adular a las personas que son malvadas. ¿Sí? Sí se puede. Otra fuente para esto, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Meaja, Kirot pene Elohim batirtzeni. Rabbi Shimon dice que la fuente para esto es, ¿cómo sabemos que se puede adular a los malvados para que no nos hagan mal en este mundo? O sea, va a hablar más de antes de que venga el Mashiach. Como vemos de Jacob, Jacob le dijo a Esab, que al Ken Raiti Paneja, Kirot pene Elohim, tu cara es como la cara de los ángeles. Estás adulando, ¿cómo que Jacob le dice a Esab que tu cara es como la cara de ángel? Sí, que lo estaba adulando, vemos que sí se puede, va a hablar más de. Dice la Gemara, obliga de Rabbi Levi. Esta última explicación de Jacob y Esab discuten con la explicación de Rabbi Levi. ¿Por qué? De Amar Rabbi Levi, Mashal shel Jacob Esab lemad davar domel adam shesimen et javero be'kir bo mevakesh leorgo. Amar lo tam tafshish ze shani toem que tafshish shetanti bebet hamelech. Amar yadale malka mistemi velokatile. Rabbi Levi explica esta explicación, este encuentro de Jacob con Esab de la siguiente manera. Dice, esto parece a una persona que invitó a su compañero a comer a la casa, ¿sí? Y cuando se dio cuenta que el invitado quiere matarlo, ¿qué le dijo? Cuando el invitado se dio cuenta que
que el anfitrión lo quiere matar, ¿qué le dijo el invitado? Oye, está muy rico esta comida que hiciste, está muy similar a la comida que probé en casa del rey. Cuando escucha al anfitrión que él estuvo en casa del rey, Dios sabe que mejor no me meto con él. ¿Sí? O sea, aquí también, cuando Jacob le dice a Esaú, tú tienes como la cara de los ángeles, no se refería a adularlo, sino se refería a que decirle, yo conozco a los ángeles, no te metas conmigo. Eso es lo que se refería, no era un tema de adulación según esta segunda explicación. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Elazar kol adam sheyesh bo hanufa mevi af laolam sheneemar vehanefele yasimu af velo de la she'en tfilato nishmat sheneemar lo yeshaveu ki asaram. Escuchen esto, dice Rabbi Elazar, una persona que tiene la cualidad de adulación trae enojo de Akadosh Baruj Hu a este mundo, como está escrito en el versículo. Y no nada más eso, sino que su rezo no es escuchado. Simán af ubar geinom beyadon idagolá. La Gemara nos sigue hablando de esto y nos dice lo siguiente: Ve'amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo hanufa afilu ubarim shebeme iman מקללים אותו שנאמר, אומר לרשע צדיק אתה, עקבו עמים יזרמו לאומים, ואין כובד לקללה שנאמר לא כבועל, ואין לאום אל העוברים שנאמר לא מלום יאמץ. Dice Rabbi Elazar, una persona que tiene la cualidad de adulación, inclusive los fetos que se encuentran en el vientre de su madre, lo maldicen a él. La cualidad de adulación es gravísima, como está escrito en el versículo. Y no nada más eso, un segundito, sí. Ahorita vamos a hacer otra cosa más. Como está escrito en el versículo, Ikvu y Leumim. Ikvu es maldecir y Leumim son los fetos. O sea que los fetos que están en el vientre de su madre lo maldicen a él por la cualidad de adulación que tiene. Sigue diciendo la Gemara. ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהינום שנאמר הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע וגומר מה כתיב אחריו לכן כאכול קש לשון אש וחשש להבער פה. Dice Rabbi Elazar, una persona que tiene esta cualidad de adulación al final va para el infierno, va a Minan. Muy fuerte esto, hay que tener mucho cuidado de esta cualidad. Y lo vemos de Yeshaya que está escrito, pobre de aquel que diga, para lo que es malo, que digas bueno, y para lo bueno, malo. Esa es adulación. Que algo malo, una persona sabe que algo es malo y dice, no, no, es bueno, es bueno. Y después que está escrito, que va a ir y se va a quemar Leshonesh, o sea, va a minar el infierno, que no sepamos de mal. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Elazar kol hamahanif lachaveró, sof nofel beyadó. Escuchen esto, primero nofel beyadó, nofel beyad banav. Primero nofel beyad banav, nofel beyad ben beno. שנאמר, ויאמר ירמיה אל חנניה, אמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך, וכתיב ויהי הוא בשער בנימין, ושם בעל פקידות, ושמו יריה בן שלמה בן חנניה, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדין אתה נופל, ויאמר ירמיה שקר אינני נופל, על הכסדין, וכתיב ויתפוס יריה בירמיהו ויביאם אל השרים. Dice la Gemara, una persona que tiene la cualidad de adulación con un compañero, ¿sí? Que sabe que no es una buena persona, y lo adula, tiene adulación con él, al final ese mismo compañero le hace algo mal a él. Y si no es ese mismo compañero, es su hijo, y si no es su hijo, es su nieto. ¿Dónde lo aprendemos? De Irmía. Irmía con Hananiah. Irmía aduló a Hananiah, y al final Irmía, ¿quién le pegó? ¿Quién le hizo mal? El nieto de Hananiah. Increíble, como están los versículos que mencionamos. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabbi Elazar kol eda sheyesh ba hanufa meusá kenida sheneemar ki adat hanef galmud sheken mikrachei hayam korim lenida galmuda. Dice Rabbi Elazar, cualquier congregación que a esta cualidad de adulación, ¿sí?, es repulsiva, esa congregación como una mujer nidá que hay que alejarse de ella. Y lo vemos del versículo que está escrito, Kiadat Hanef Galmud. Y Galmud es una mujer nidá, como llaman en el Krajayam. Mai Galmudá, Gemulá mi Baala. ¿Por qué se le llama una nidá? Gemulá, porque está separada de su esposo. Ve'amar Rabbi Elazar kol ha'edah sheyesh ba hanufa lesof golá ketivacha Kiadat Hanef Galmud. Uktivatam ve'amar tiula veja mialad li et ele ve'ani shekula ve'galmudá golá ve'sura ve'gomer. Dice Rabbi Elazar, cualquier congregación que tiene esta cualidad de adulación, al final va a salir al exilio. Está escrito respecto a este tema de adulación, Galmud, y está escrito en otro lado, respecto al exilio, Galmudá Golá. De la misma manera que ahí, Galmudá es Golá, exilio, aquí también, una congregación que tiene esta cualidad, al final va para el exilio. Amar Rabbi Irmía Barabá, Arba Kitot en Mekabrim Pene Ashchina. 4 grupos, 4 clases no reciben la presencia divina de Dios. Katletzim, los que se burlan todo el tiempo, Bekat Hanefim, los aduladores, Bekat Shakarim, los mentirosos, Bekat Mesapre la Shonara, y el grupo y la clase de la gente que habla todo el tiempo la Shonara. ¿Y dónde vemos la fuente para cada uno de ellos? Katletzim, lo aprendemos Dichtiv, Mashach Yadoet Lotzetzim.
Kat Hanifim, los que son aduladores, dichtiv, Kilo lefanav Hanef yavo. Kat Shekarim, los que son mentirosos, dichtiv, Deva, Dover Shekarim, lo ikole negedenai. Kat Mesapre la Shonara, los que hablan la Shonara, dichtiv, Kilo el Hafetz Shata, lo yegureja ra. Tzadikata Hashem, lo yagur bemureja ra. Vemos que en cada versículo está mencionado este tipo de clase. Con esto acabamos el capítulo séptimo, Perek Shevi de Masejet Sotah, Adran Alach, Elune Emarim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.